Hay una máxima en mercadotecnia que señala que el que no enseña no vende. Este aforismo explicita de manera concreta la función principal de la mercadotecnia, función que ha evolucionado de una manera dinámica con el advenimiento de la era de la información y el fenómeno de las redes sociales. Dinamismo que puede ser aún más efectivo, eficiente y eficaz con la aplicación del pensamiento lateral. Muchos de los que seguramente verán esta colaboración recordarán los tiempos en que la publicidad era esporádica, lineal y unidireccional. Esporádica, pues la publicidad implicaba una erogación que en ocasiones la empresa no podía pagar constantemente, así que la misma se circunscribía a ciertas fechas especiales. Lineal, pues era en exceso directa en función de que su objetivo primero, último y único consistía en hacer llegar al mercado ofertas y promociones. Y unidireccional, pues solo tenía una vía que iba de la empresa al cliente, no teniendo contemplado un mecanismo de retroalimentación. La era de la información vino a cambiar todo esto. Internet, correo electrónico y más actualmente las redes sociales han sido los escenarios primarios donde la función de mercadotecnia se ha desempeñado con parámetros que hasta hace poco no hubiéramos podido concebir. La publicidad ya no es esporádica, sino constante. Ya no es lineal, sino multifactorial. Y ya no es unidireccional, sino multidireccional. Con todo, el incursionar en estos escenarios, sobre todo el de las redes sociales, con la función de mercadotecnia, puede ser complicado para muchas empresas. Es ahí donde entra el pensamiento lateral. El pensamiento lateral es un método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica para la resolución de problemas de manera imaginativa. El término, que fue acuñado por Edward de Bono en su libro New Think, The Use of Lateral Thinking y publicado en 1967, se refiere a la técnica que permite la resolución de problemas de una manera indirecta y con un enfoque creativo. El pensamiento lateral es una forma específica de organizar los procesos de pensamiento que busca una solución mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico. ¿Cómo podemos hacer uso del pensamiento lateral en el diseño de una estrategia de mercadotecnia que haga uso de las redes sociales? Entendamos que la función principal de mercadotecnia persigue tres objetivos procesales: presencia, penetración y posicionamiento. El primer objetivo es propiamente el de darse a conocer, el segundo el de captar mercado, y el tercero de fortalecer y ampliar la presencia entre su público consumidor. En función de esto, toda estrategia de mercadotecnia puede y debe ser diseñada, operada y evaluada. La cuestión de la misma en redes sociales no es la excepción. Teniendo en cuenta todo lo anterior, veamos la manera en la que el pensamiento lateral puede ayudarnos en la incursión de la mercadotecnia de la empresa vía redes sociales. En una ocasión, como parte de un proceso de consultoría en una empresa mueblera, se vio el aspecto del uso de las redes sociales como parte de la función de mercadotecnia. La respuesta de la administración fue de que ya se estaba atendiendo eso, pero cuando nos tocó evaluar tal cosa, la misma dejaba mucho que desear. Para resumir, la publicidad en redes seguía los parámetros de la publicidad tradicional: esporádica, lineal y unidireccional. En cuanto a lo esporádico, los posts en redes tenían hasta 10 días de antigüedad. La justificación: que cada fecha especial, Día de las Madres, Día del Padre, etc., se hacía alguna publicidad. Cuando mucho, y según esto para no perder presencia, por lo menos cada quincena. Lo lineal quedaba patente cuando los posts que se publicaban hablaban de ofertas y promociones. Punto. No había más información que captara la atención del cliente potencial. Lo unidireccional era más que obvio cuando se presentaba la publicidad y no había manera de que el cliente potencial interactuara de manera alguna con la empresa. Indiscutiblemente se requería reformular la estrategia de mercadotecnia en las redes sociales, y esto mediante tres sencillos pasos: romper, reconstruir, reiniciar. Romper. El primer paso se refiere a sacar de las áreas de pensamiento autodelimitadas y autodelimitantes la manera de ver las cosas. Para ello se reunió al equipo encargado de lo anterior y se hizo un ejercicio sencillo. El ejercicio consistía en sacar 2 tarjetas de papel conteniendo cada tarjeta una palabra de un recipiente que contenía varias tarjetas y variadas palabras. Luego, con estas 2 palabras debían formar una historia corta que las uniera.
que la colocara en la historia de una manera directa y relacionada. Esto para hacer ver que siempre habrá más de una idea inherentemente relacionada con otra, aunque sea de manera indirecta. Por ejemplo, libro y avión generaban una historia donde una persona viajaba en avión y aprovechaba su tiempo para leer un buen libro. Una vez que se hizo el ejercicio anterior, se pasó a la empresa. Se tomaba un producto y se pedía una historia donde estuviera una variable que no fuera directamente relacionada con el producto en la forma tradicional de la publicidad manejada por la empresa, pero que sí tuviera algún tipo de relación, aunque fuera indirecta, como para permitir una corta historia. Ni qué decir que las ideas expresadas fueron mucho más enriquecedoras que las que antes venían manejándose en la empresa. Por ejemplo, la estufa que vendía la empresa daba la pauta para una historia donde cocinar un desayuno en familia en ella era el argumento de la misma. Reconstruir. Esta etapa se refiere a que, una vez ampliados los límites del pensamiento respecto de la función de mercadotecnia en las redes sociales, comenzar a presentar ideas para dotarla de las características de ser constante, multifactorial y multidireccional. Algunas de las ideas fueron, por ejemplo, para las cocinas publicar todos los días alguna receta donde al final se deslizara la publicidad de las mismas. Para los refrigeradores, consejos de conservación de alimentos y limpieza del aparato. Para la televisión, sugerencias para usarla de manera constructiva. Para los muebles de baño, ideas prácticas de limpieza, etc. Es decir, muchas ideas relacionadas con lo que se quería publicitar, no directamente, aunque sí de una manera mucho más interesante y que servía para el objetivo principal del proceso. Reiniciar. La última etapa se refiere a la fase de la aplicación, de la operativización, de llevar a la práctica las ideas. Para ello se determinó quién manejaría las redes, quiénes surtirían periódicamente de la información necesaria para conformar la publicidad y de los parámetros de la misma. También algunos aspectos para evaluar el impacto de este nuevo proceso. Son realmente sorprendentes las ideas que fluyen cuando se derrumban las fronteras autoimpuestas al pensamiento. En el caso mencionado fueron tal la cantidad de ideas que comenzaban a fluir que tuvieron que dosificarse y programar su implementación para no desbordar al área encargada de ello. Por ejemplo, se propusieron hacer concursos, cuestionarios, sugerencias, eventos y demás tomando como base la plataforma que dan las redes sociales. Todo esto implicaba que la aplicación del pensamiento lateral a la función de mercadotecnia en las redes sociales había sido un éxito. Ahora lo que seguía era continuar fomentándolo, enriqueciéndolo, evaluándolo, mejorándolo como parte de un proceso de mejora continua. Así como la dinámica de las redes sociales está en constante cambio, la manera en que las empresas deben ver la función de mercadotecnia debe adecuarse constantemente para mantenerse vigente. Para ello, el pensamiento lateral puede ser de gran utilidad para que la misma sea constante, multifactorial y multidireccional e impacte la presencia, penetración y posicionamiento de la empresa en el mercado.